esas piernas, no digas palabras que en una chica suenan fatal. Y ponte vestidos, aprende a caminar. Sé más delicada que si te descuidas jamás te vas a casar. Libertad de... Sean bienvenidos al ciclo de entrevistas en vivo, el cual se transmite por Facebook desde la página de nuestra Universidad Popular. Bueno, ya se van sumando compañeras. Este ciclo de entrevistas de la ESI en los barrios, el cual estamos transmitiendo en vivo, como bien les dije. Bueno, les doy la bienvenida a nuestras invitadas. Nos encontramos con Mónica Santino, es jugadora de fútbol, fundadora y directora técnica del colectivo feminista La Nuestra, fútbol femenino de la Villa 31 de Retiro. También nos acompaña Joana Sosa, jugadora de rugby femenino del Club Citas, ex jugadora del seleccionado nacional Las Pumas, capitana del seleccionado de Buenos Aires y referí oficial de la Unión de Buenos Aires. Hola. También tenemos otra invitada, Yamil, marica combativa, activista y promotora territorial en género y derechos humanos, estudiante de la UBA de la carrera de psicología. Me presento y a continuación presento a mis compañeras, compañeros. Soy Gaby, coordinadora del área de Educación y Cultura Popular de la Universidad Popular Barrios de Pie. Hoy nos acompañan Latana y Barbie, también coordinadoras del equipo de Educación y Cultura Popular de la Universidad Popular Barrios de Pie. Les paso a contar de manera breve cómo vamos trabajando el ciclo, ¿sí? Para quienes aún no nos han escuchado o no pudieron ver otras entrevistas. Este ciclo es un trabajo colectivo desde el área de Educación y Cultura Popular, junto con los diferentes barrios en donde contamos con compañeros, promotoras y promotores de las distintas áreas de la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, también compañeros de las diferentes provincias y otras organizaciones quienes nos vamos a encontrar para trabajar la ESI en los barrios. Este ciclo ha recorrido y recorre todo el mes de las infancias. Este encuentro de entrevistas sería el último de este agosto, y va abordando diferentes temáticas que nos permiten intercambiar, acceder y hacernos preguntas de lo que se nos presenta en los barrios. En cada uno de los encuentros hemos tratado de profundizar en un tema y lo que buscamos es tener la posibilidad de intercambiar y problematizar. Sabemos que es un laburo en red para construir, construir y reconstruir sentidos colectivos, generando espacios para dialogar, abordar y accionar colectivamente desde nuestro rol de educadoras populares. Comprendemos que la ESI debe ser habitada y vivida en forma total en la educación formal, no formal y la educación informal, la cual hemos estado atravesando más que nunca ahora, durante la pandemia, y que las familias no solo han tenido que costear sus gastos de la manera que pudieron, sino que muchas han logrado y logran transitar estos tiempos difíciles gracias a comedores y merenderos, los cuales son sostenidos por compañeras y compañeros que día a día ponen el cuerpo, la cuerpa, a las inquietudes y desigualdades. Recordemos también que los clubes siguen siendo espacios importantes para habitar con mixtura, ¿sí? Y oportunidades, aunando y habitando constantemente los deportes para hacer que todas y todes las identidades tengan el derecho a elegir y desarrollar sus propias habilidades desde temprana edad, ¿sí? Algo que también venimos trabajando, esto lo cuento, igual ya lo hemos hablado, pero para recordar, desde todas las áreas es que hay que garantizar
la igualdad, la equidad educativa, abordando lo particular y lo colectivo. A su vez, comprendemos que los deportes nos permiten comprender, hacer y apropiarnos de lo que siempre debió ser de todos y no solo de algunos. Bueno, eso era a modo de resumen para quienes se van sumando a esta cuarta entrevista y última de este mes y a la vez de la ESI en los barrios. Si quieren se pueden presentar, empezamos por Moni. Moni, ¿nos querés contar? Sí, claro. Bueno, primero agradecerles muchísimo la invitación. Sí, perdón que te corté. ¿Me decías? No, está bien. No, agradecerles un montón el espacio porque creo que en tiempos donde todo está tan difícil y las actividades deportivas las tenemos paradas, por lo menos de la forma que la conocíamos, y que las organizaciones nos hemos puesto así como objetivo sostener el vínculo, ¿no? que creemos lo más importante. Me parece que estos espacios para pensar y para encontrarnos son fundamentales, ¿no? Digamos, cómo construimos saber en los sectores populares, en las barriadas y demás, es esta. Y me parece que ahí hay un poder enorme, ¿no? del que tenemos que tomar conciencia. Bueno, soy ex jugadora de fútbol, jugué al fútbol en AFA en los años 90, luego directora técnica. Antes de eso había estudiado educación física por allá cuando era muy joven, y desde el 2007 creamos en conjunto con muchas más compañeras la nuestra fútbol femenino en un principio, después dimos en llamarnos feminista no hace mucho tiempo para ponerle como un título a ese camino o a todas las transformaciones que nos llevaron con las pibas a ponerle ese nombre. Y es esto, en un colectivo que juega al fútbol, entrena y problematiza, digamos, esta cuestión de qué significa ser una mujer en una barriada, ¿no? Como es Retiro, como es la Villa 31, y jugar a la pelota, frente a qué desafíos nos encontramos y cuáles fueron todas las transformaciones en ese camino, ¿no? Así que muy orgullosa de pertenecer a un colectivo así, y la mayoría de las veces me toca, digamos, poner la palabra, pero no habría palabra si no hubiera una construcción colectiva atrás, ¿no? Así que muy... Bueno, una de las preguntas era preguntarte cómo inicia tu pasión por el fútbol femenino y a la vez también cómo es transitar en la Villa 31 el fútbol femenino y cómo es habitarlo. Sí, bueno, la pasión por el fútbol arranca así de muy temprana edad, muy chiquita, pero porque nací, como nos pasa a la mayoría de nosotros, en una casa muy futbolera, ¿no? Porque es Argentina, con todo lo que el fútbol implica, ¿no? Como fenómeno cultural. Muchos de nosotros podemos explicar los vínculos familiares, nuestro barrio, y muchas cosas a través del fútbol. Es un fenómeno cultural de unas características inéditas, ¿no? y muy potentes. Entonces el fútbol me entró por todos lados, y cuando era chica, digamos, o muy chiquita, no había problema porque era la propia familia la que me llevaba a la cancha y demás, y después los inconvenientes empezaron cuando quise jugar. Estoy hablando de los años 70, yo cumplí 55 años, hará un mes y pico, ¿no? Una cosa así. Así que hace mucho tiempo, y el juego que yo quería hacer era ese, digamos, escuchaba picar una pelota y era más fuerte que yo. Entonces a partir de ahí una cantidad de batallas y peleas, ¿no? Con esos varones con los que compartía en la calle, una época de felicidad absoluta, y después, bueno, las problematizaciones cuando fui creciendo y siempre ocupándome de rodear el fútbol de una u otra manera, ¿no? El fútbol con mujeres, digamos así, en el marco de entrenamiento y demás, fue recién a finales de los años 80, con River. River arrancaba armar un equipo de fútbol. Después el campeonato de AFA fue recién en 1991, el primero. Toda esa etapa no jugué al fútbol entre el año 89 al 95-96, porque milité en la comunidad homosexual argentina esos años, que fueron los años de la batalla por la institucionalidad, la personería jurídica, y una cantidad de debates y
y conflictos de una complejidad que ahora cuesta imaginárselos, ¿no? Después con las leyes que en Argentina tuvimos, pero Argentina creo que tiene orgullosamente mucho para aportar en movimientos de minorías sexuales, incluso desde la década del 70, antes que la CHA, ¿no? El Frente de Liberación Homosexual y demás. Volví a jugar al fútbol pasada esa etapa, en el año 96, y ahí vino poder participar en un torneo de AFA, en All Boys, y luego de eso hacer el curso de directora técnica, luego de eso acercarme a trabajar en un espacio en la Municipalidad de Vicente López, que tenía un programa de fútbol femenino ideado por trabajadoras sociales, que habían notado que en las barriadas el deporte que las pibas elegían era el fútbol y no había lugar para practicarlo, ¿no? Vos recorrías los clubes y la oferta para mujeres era el patín, no el patín artístico, la gimnasia, pero nunca el fútbol. Y de ese aprendizaje cruzamos, ¿no? el feminismo con el deporte. En el 2007 llegamos a la Villa 31, pasó todo lo que pasó, ¿no? Hoy, 13 años después, somos más de 100 pibas en cancha, desde los 5 años hasta los 50, y justamente, ¿no? Con la posibilidad enorme que te da el fútbol de ejercer un derecho al juego en un territorio que siempre fue de varones, ¿no? La cancha de fútbol, disputar mano a mano ahí con los pibes, salirte del ámbito doméstico, de las tareas de cuidado que las mujeres en los barrios tenemos asignadas ya a edad muy temprana, y todo lo que pasó ahí, ¿no? El cuerpo, el territorio, el lenguaje, los vínculos, y cómo ir armando una estrategia de empoderamiento colectivo, ¿no? Con las pibas, con las compañeras, mirado desde la educación popular y atravesado por esta perspectiva de género de derechos, ¿no? Con todo lo que el fútbol significa, nosotros estamos convencidas que si ganamos una batalla ahí al patriarcado, seguramente generaría un efecto dominó que deconstruiría, ¿no? Todos los demás deportes. Y digamos, en un partido de fútbol ves perfectamente cómo esta idea hegemónica de lo que es ser varón o ser mujer se pone en tensión, ¿no? Todo el tiempo. Y cuando lo haces en un barrio y a la vista de toda la gente, ¿no? Con lo que significa una cancha de fútbol en la villa, bueno, el efecto es sobre las pibas impresionante, ¿no? Es realmente para pararte en un derecho. Bueno, ahora, Joana, contanos tu trayectoria, cómo arrancó, cómo fue, contanos un poquito al respecto. Bueno, hola a todos y a todas, a todos. Quería agradecer el espacio, es fascinante escuchar a Mónica y bueno, estar acá con ustedes, la verdad que es un placer, un halago para mí. Más que nada compartir justamente estos espacios que nos nutren porque sabemos que en los tiempos que corren de pandemia es importante sostenernos con vínculos que sanan y reparan. Creo que estos son vínculos que sanan y reparan mucho, mucha injusticia, mucha desigualdad, y creo que me gustaría arrancar por ese lado. Bueno, yo cuando era muy chiquita iba a la colonia de verano, y bueno, los chicos estaban jugando al rugby y es como bien sexista, ¿no? Que jugabas a las nenas al quemado, los varones jugaban al rugby, entonces bueno, nos estábamos aburriendo con una amiga, y le dije, vamos a jugar al rugby. Y bueno, fuimos y les preguntamos a los chicos nos dejan, y dicen, si se la bancan, jueguen. Bueno, nos mataron, los pies sin piedad nos dieron, pero ahí detectaron los profes de la colonia que había dos nenas jugando, entonces a la semana siguiente hicieron una clínica para las nenas. Una clínica es un acercamiento, una iniciación deportiva a cualquier deporte, en este caso era el rugby. Entonces, bueno, nos vinieron a explicar de qué se trataba el rugby, bueno, y ahí dijeron, bueno, las invitamos a formar un equipo de rugby, queremos hacer un equipo femenino. Entonces yo voy contenta y le digo a mi papá, che papi, ¿puedo jugar al rugby? Mirá, qué bueno. Y mi papá me dijo, no, no, corazona, no, de ninguna manera. ¿Por qué no te elegís otro deporte? Porque, bueno, una familia bastante patriarcal, como cualquiera de las que hemos crecido, cualquiera de nosotros. Y bueno, ahí yo ya tuve ese primer acercamiento, tuve esa negativa, y bueno, sostuve el gusto por el rugby durante muchos años, hasta que cumplí 18, y me enteré que había un equipo en Buenos Aires, entonces simplemente fui, y bueno, también tuve los condicionamientos, ¿no? Bueno, ya no era menor, pero sí me decía, bueno, fíjate que si te pasa algo en la facultad, fíjate que el trabajo, fíjate, bueno.
Nada de eso escuché, así que me fui a jugar al rugby y hace 15 años que lo practico. Y la verdad es que me ha atravesado el feminismo entre medio y me ha interpelado de una manera tan grande que obviamente los ojos de una chica de 20 años jugando no es el mismo que ahora. Y, y bueno, he podido trabajar o darle esas palabras desde el deporte, desde las desigualdades, desde estas deconstrucciones que hemos trabajado, estos conceptos que trabajamos juntas. Sobre estas las maneras en cómo se vienen haciendo, ¿no? Cómo hacen los varones, cómo se hace en el mundo de los machos, ¿no? El rugby está muy relacionado con lo varonil, con lo hegemónico, digo, con esa fuerza y el vigor de los varones. Entonces, bueno, eh, nosotras no tenemos nada de todo eso, nos atraviesan otras realidades, nosotras no nacimos en cuna no venimos de jugadores, nuestros padres no representan a clubes hace años, entonces todo eso no lo tenemos. Nos fuimos empapando, pero también siempre sentimos que es algo que no nos pertenece, ¿no? Porque se nos fue vedado históricamente estos espacios. Entonces, bueno, cuando nosotras empezamos a ver otras cosas, son otras realidades. Entonces, cuando hablamos de rugby femenino, por ejemplo, no damos cuenta y no sentimos identificación con toda la cultura del rugby masculino, porque realmente hacemos las cosas de otra manera. Entonces, cuando se habla de esta violencia machista, en donde el varón detenta esta violencia hacia los otros varones, ¿no? En diferentes ámbitos en donde podemos reconocer los micromachismos y las microviolencias, digo, todo eso no lo repetimos. Entonces, cuando salgo y yo no represento a nadie, digo, soy una simple persona que juega al deporte, digo, no salgo a representar a nadie, pero sí creemos que, bueno, las cosas como se venían haciendo ya no pueden ser así, y traemos una propuesta que es superadora, creemos, que no es nada más y nada menos que proponer los deportes, las infancias libres, la búsqueda de la felicidad. Digo, cuando nos preguntan a nosotras, o a mí por lo menos, ¿por qué el rugby? Y siempre doy vuelta a la pregunta, es ¿por qué no al rugby? Digo, ¿por qué no al fútbol? ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no? Digo, a un varón no le preguntan esto, ¿no? Entonces, parte de todo este discurso y todo lo que empezamos a mamar y a construir, lo tuve que hacer a los tumbos mientras que estoy jugando. Entonces cada vez me siento como un poco más zarpada con las cosas que uno va viendo y va diciendo, no, ahora sí le puedo dar nombre a esto, ¿no? Esto es violento, esto no participo, no porque no tenga la capacidad, no porque tenga que hacer una gran historia para llegar a tal lugar. Digo, no ingreso porque soy mujer, no voy a poder estar decidiendo cosas para nosotras porque soy mujer. Entonces, ahí ya nos lleva a nosotras como mujeres a tejer otras estrategias, ¿no? Para llegar a esos lugares. Entonces, bueno, me parece muy interesante hablar con las compañeras, hablar con las disidencias y poder tramar, bueno, cómo llegamos a estos lugares, ¿no? Bueno, porque y también es importante repetir que es donde una patea la puerta, entramos todas, ¿no? Y creo que esa es la gran diferencia cuando, por lo menos con nuestro interés, ¿no? No es tampoco esa idea de las mujeres que, bueno, entro yo, cierro la puerta y no entra nadie más porque es un peligro, ¿no? Creo que la construcción es justamente al revés, que donde yo pueda ingresar, voy a abrir la puerta y pateen todo, entramos todas. Y para que esas puertas no estén más cerradas para ninguna piba, que eso para mí es lo más importante, que las nuevas generaciones entiendan que hay otra forma de hacer un mundo mejor y menos violento. Bien, genial. Sí, bueno, hablabas mucho de violencia dentro del ámbito del rugby y se puede hablar de un montón de cosas. Primero me gustaría saber qué tipo de discriminación o desigualdad sufriste vos en este ámbito, o alguna de tus compañeras, en donde viste más desigualdades en comparación con los hombres cis, o si hasta mismo tenés compañeras
que no son mujeres cis y que tienen otras identidades y que están intentando ingresar al rugby y quizás no pueden, o que directamente no hay otras identidades que no sean mujeres cis. Entiendo. Mira, en principio yo no sufrí muchos actos de discriminación, pero porque hace muchos años que juego, éramos pocas, y básicamente por ahí sentís cómo te miran o cómo te tratan, hasta que, bueno, obviamente te ven jugando, ¿no? Entonces, o te ven entrenando, entonces ya empiezan a respetar un poco, ¿no? Cuando la mujer ya lo hace en otro nivel, respetan algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, no sé, che, ¿de verdad jugás al rugby? No pareciera que, y de pronto te ven, corres, tacleas, bueno, jugás en serio, o estás en la selección y te, mirá, no sabía, hay mucha gente que desconoce que existimos, entonces, hasta si escarbo un poco más, es difícil también explicarle a las familias que el rugby, que tu hija puede jugar al rugby. Por lo general te dicen, no, la nena no va a jugar, ¿cómo va a jugar a eso? La nena tiene que hacer hockey, el varón hace rugby. Entonces, bueno, hay que desarmar muchas más cosas. A mí particularmente no me han pasado actos de discriminación por ser mujer o por practicarlo, pero también yo considero que dentro de esto, estos estereotipos de lo femenino o lo masculino también está dado y cala muy hondo en la sociedad, entonces quizás lo que te preguntan o donde apuntan es cuál es tu orientación sexual, y digo, y yo a veces me río y les contesto, digo, ¿y cuántos homosexuales hay en tu oficina? ¿O cuántas personas disidentes puede haber? O sea, digamos, ¿cuántos sabemos que la sexualidad no tiene nada que ver con ningún deporte? Y si así lo fuese, digo, defendemos, abrazamos y son derechos conquistados que no los vamos a perder. Entonces, en mi equipo, por ejemplo, pasa que hay disidencias, hay chicas lesbianas, y también pasa que como es tan heterogéneo, también no son feministas. Entonces también convivimos con otras chicas que, digamos, yo soy profundamente feminista y digo, y soy como, nada, no tengo ni que decirlo porque no es nada, digo, la típica cis heterosexual, entonces no es nada, chau, Susana. Pero abrazo y milito un montón de cosas que ni siquiera las pibas, quizás en mi equipo o en otros equipos, se sienten interpeladas. Y también es respetable y creo que las abrazo más porque también siento que son deudas pendientes que no podemos llegar a esas pibas. Entonces voy otra vez, e intento engancharlas de algún lado para que se sumen a esto y que intentemos. Cuando hablamos cuando yo hablaba de violencia, esta cuestión de los varones, cómo siguen formando a los propios varones, que después cuando se hacen los bautismos de iniciación, o cuando se abusa en manada, digo, todos estos comportamientos que tienen que ver con los varones en grupo, digo, es volver a repetir ese modelo, ese machismo, esas violencias con las que fueron criados y que las naturalizan. Entonces, cuando nosotras venimos y decimos, che, eso no está bien, eso no está bueno, porque a mí me habían consultado cuando fue el caso de Fernando, ¿no? El chico que matan en Fernando Báez. ¿Cómo? Fernando Báez. Fernando Báez, claro. Porque no hay distinción de género ahí, ¿puede ser? Claro, y cuando me consultaron, yo decía que no es el rugby, es el machismo, digo, esta cuestión de que los varones juntos, digo, le dan al más débil, porque pueden, digo, porque está naturalizado, porque cuántas veces nosotros vemos en la salida de los boliches, digo, es moneda corriente, nosotros nos hemos criado con eso. Y digo, a mí no se me ocurre ir como jugadora de rugby, juntarme con 5 pibas del equipo e ir a pegarle a una piba, digo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con este machismo que está impregnado, con qué cosas se ponen en juego, qué se naturaliza, qué se puede, qué puedo hacer, cuál es la señal que le doy al resto, ¿no? Serás varón así en esta sociedad, si no, no vas a hacerlo. Digo, vas a pagar otros costos, las disidencias pagan otros costos. Entonces, bueno, un poco está dado en
en ese foco pongo atención. Entonces, bueno, desarmar todo este tipo de conductas que nos vienen a nosotras culturalmente en el rugby, nosotras, la verdad es que no tenemos rituales violentos, no golpeamos, no empatizamos muchísimo, abrazamos las chicas que tengo, también hay muchas chicas feministas, entonces hablamos mucho de este tipo de cosas y desarmamos discursos, ¿viste? Cuando empiezan también con, no, bueno, mi novio me dijo tal, o mi novia tal cosa, tal, no, hey, no, pará, vení, hablemos, esto, aquello, y se torna un espacio un poco, como decía Moni Santino, que trasciende el deporte, digo, trasciende todo, estar juntas no implica crecer, implica sacarnos de encima mucho peso, y trasladar el peso donde tiene que ir, que es al patriarcado, es al macho que no queremos, ¿viste? No, es un acto reparador de amor. Creo que estar juntas y pensar y cranear cosas juntas es un acto de responsabilidad amorosa muy grande. Esta es una pregunta que envían las compañeras del área de educación. Me preguntan, hoy en día, ¿cómo transitan y cómo logran apropiarse de los terrenos que antes solo eran de hombres en la Villa 31? ¿Cómo se transita? La primera batalla, que es como la fundadora de nuestra idea de grupalidad, fue ganar la cancha, ¿no? Y ganar la cancha fue con el cuerpo, poniendo el cuerpo y permaneciendo. Y a partir de ese permanecer empezamos a hacer más y más y más, y cuando la ocupamos toda, los pibes tuvieron que salir. Y transitarla hoy es seguir ocupándola. Me parece que es resistir primero el lugar porque también consideras que es tuyo y que te corresponde, y a partir de ahí estar, ¿no? Estar, y no dejar de estar nunca. Al principio era, bueno, un horario determinado, tal día, y estar, por más que lloviera, saliera el sol, hiciera frío o calor, y permanecer. Y hoy, hoy ya es un hábito en el barrio, ¿no? Vos recorres la 31 y si preguntas por la cancha de Güemes, capaz algunas personas, algunas partes del barrio te digan la cancha de las mujeres, ¿no? Y hace 13 años no era así. Y a nosotras que nos gusta averiguar la historia, ¿no? Y los trasfondos de todo, porque nada nace de un repollo, ¿no? Y siempre hay lógicas, ¿no? Atrás de lo que contaba Joana, o miles de historias que nosotras podemos contar. Esa cancha en la 31 se fabricó, ponele por decir una palabra, o se hizo potrero de fútbol, después que la dictadura militar entra, ¿no? En el año 78 y se lleva casas por delante con una topadora, y de 1000 y pico de familias quedan 300. La gente recoge los escombros y a partir de ahí es cancha, ¿no? Y nunca más dejó de ser cancha, fue sufriendo transformaciones por la urbanización del gobierno de la ciudad, porque le pusieron sintético, por una cantidad de cosas, pero esa cancha se originó así, y los habitantes más viejos del barrio nos contaban que en esa época había mujeres jugando al fútbol. Entonces, de algún lugar viene, ¿no? No es el fútbol femenino una moda, hace más de 100 años que las mujeres jugamos al fútbol en Argentina. A eso hay que agregarle, ahora en este tiempo, y porque estamos también abriendo esos caminos, las mujeres y las diversidades, las mujeres y todas las identidades posibles, ¿no? Pero es muy importante rescatar eso, porque cuando un pueblo quieren inmovilizarlo, lo primero que le roban es la historia. Entonces, cuando vos no tenés historia, no sabes ni de dónde venís, ni quién sos, ni a dónde tendrías que ir, ¿no? Le sacan trascendencia a tu vida. Entonces, el robar, digamos, las interpretaciones históricas, como nos pusieron animales en los billetes, ¿no? Y una cantidad de cosas, no es inocente. Y nosotros tenemos que reconstruir siempre, permanentemente, sea cual sea la actividad, esa historia que nos pertenece, ¿no? Pasa con las sufragistas y cómo las mujeres intervenimos en la vida política, y en los deportes también. Los deportes fueron inventados por los varones y de cierta clase social, ¿no? Te diría que el inicio del deporte organizado es oligarca, aristocrático y de varones. Entonces, de esa cultura de siglos, nosotras tenemos que ir como desarmando y armando caminos para, como decía Joana, no cerrar la puerta, abrirla para que entren todes. Y ahora, en esta instancia,
todes de verdad, ¿no? No solamente mujeres cis, todes. Y no categorizar, ¿no? Que digamos ahí vendría la parte que nos convoca a la charla de hoy, cómo pensamos la educación sexual integral en el deporte. Bueno, por ejemplo, que las clases no sean mixtas, que en la provincia de Buenos Aires no hace mucho que se sancionó esa norma, y todavía en Ciudad de Buenos Aires tenemos muchísimos profesores y profesoras de educación física que siguen separando las clases por sexos. ¿A qué jugamos cuando somos pibes, pibas, pibis? ¿No? ¿A qué nos dejan jugar? Y es muy importante, digamos, el juego es un derecho humano, el juego es cuando te sociabilizás, es una dimensión de las personas importante, no es una pavada. Y a partir de ahí, digamos, se van moldeando conductas. Entonces el deporte fue usado como un moldeador de conductas por el patriarcado, por un sistema económico y por una división del trabajo, ¿no? ¿Quiénes eran los que podían jugar? Solamente los varones, y a nosotras se nos condenó durante siglos a cuerpos débiles, únicamente puestos en el ámbito doméstico, únicamente pensado nuestro cuerpo en función de la reproducción. Entonces cualquier cuestión que atentara a eso, ibas a ir en contra de un cuerpo que después no iba a poder procrear, ¿no? Y las mujeres estamos pensadas así. Y atrás de todo eso, todas las identidades posibles, ¿no? Entonces, un cuerpo que se sale de esa norma es un cuerpo castigado, ¿no? Un cuerpo que intenta descolonizarse es un cuerpo castigado y que sufre. Pensemos lo que puede sufrir cualquier infancia trans en estas clases de educación física ideadas así, donde por lo general profesores y profesoras de institutos de educación física no tienen, digamos, esta apertura, la educación sexual integral está muy lejos de pasar por ese tamiz. Entonces al pibe o a la piba que no rinde en esa clase se lo condena a que lleve la bolsa de materiales, ¿no? La exhibición de los cuerpos, ¿no? ¿Y qué nos pasa con todo eso? Entonces, de construir el deporte, ¿no? Todo lo que contaba Joana en relación a cómo se arma esa masculinidad en el rugby, que es horrenda, digamos, que es lo peor de lo peor. En el fútbol pasa igual, pero me parece que el rugby tiene una pasada de clase que lo hace peor todavía, ¿no? Los rituales de iniciación que son para humillar directamente a la persona, y si pasa esa humillación, ingresa. Bueno, los profesorados de educación física hasta no hace mucho, también había rituales para los que entraban a primer año, ¿no? Las solés que entraban a primer año. Entonces, lo que nosotras aprendimos en el barrio es, desde apropiarnos de ese territorio, entender que tenemos cuerpos con muchas más posibilidades de lo que nos dijeron, ¿no? Entonces, una niña que tiene posibilidad de patear la pelota permanentemente, y que crece, digamos, aprendiendo que puede jugar al fútbol con otras, y cuando llega a la adolescencia lo hace muy bien, y aprovecha esa motricidad enorme que tienen las infancias en los barrios, porque los estímulos son muchísimos, ¿no? Vos entrás a la cancha y tenés que, no sé, esquivar un auto que entra, 4 o 5 perros que entraron de golpe, es una motricidad que está acostumbrada a responder a miles de estímulos. Por algo las jugadoras de fútbol salen de los barrios populares, digamos, no es también eso porque sí, o por casualidad. Todo lo que se puede hacer a partir del deporte es enorme, ¿no? Y cómo te parás en ese derecho, como decía antes, desde esa práctica. No simplemente en un taller donde también podés aprender cuestiones, pero es mucho más poderoso cuando todo eso pasa por el cuerpo. Y darte cuenta que en esa cancha podemos entrar todos, y que es necesario, digamos, esa deconstrucción para pensar un derecho al deporte desde este lado, no desde el lado que fue siempre, de cierta clase social, controlado por intereses de mercado, y donde se esperaban pautas de conducta específicas, ¿no? Creo que tendríamos ahí un gran laburo y una gran revolución por delante, ¿no? Y solo para poner un ejemplo cortito, Brasil, que produce enormes jugadoras de fútbol, casi todas de favela, o que aprenden a jugar descalzas en la playa. La mejor jugadora de fútbol fue brasileña, pues ya estaba al borde de retiro, que es Marta, que se ganó como 6 balones de oro y no tiene el mismo espacio en la prensa que un jugador brasileño. En la década del 40, el fútbol de mujeres en Brasil estuvo prohibido por decreto presidencial. Y si ustedes leen el decreto, habla del peligro de un cuerpo que no estaría después habilitado para la reproducción, y que el fútbol puede ser peligroso por eso. En ese momento, solo en el estado de Río de Janeiro había 40 equipos de fútbol femenino, ¿no? Estoy hablando del año 1946-47. Estuvo prohibido hasta mitad de los 80. Por supuesto que las mujeres seguían jugando igual clandestinamente, pero
digamos, está llevado a letra de decreto la prohibición del fútbol, ¿no? Entonces esa idea de cómo nos fueron moldeando y pensando qué es bueno y qué es malo, y que es absolutamente binario, con lo cual ahí tenemos también una estantería para patear, para pegarle de chanfle, digamos, maravillosa. Es muy fuerte, ¿no? Porque incluso cuando aparecen las identidades trans en el deporte, también se intenta categorizarlas, ¿no? También, que sea mujer o varón, digamos, en algún lugar tiene que encajar, ¿no? Y digamos, el género fluido o más libre o demás, así como el deporte está pensado hoy, no tendría lugar, ¿no? Entonces creo que tenemos ahí un trabajo impresionante. A mí me interesa saber qué les dio la fuerza, digamos, para ayudar y motivar también a otras personas, a otras mujeres, a otras identidades, a que, bueno, puedan jugar, que puedan hasta mismo, vi videos tuyos, Moni, y vos incentivas mucho a que estudien, vi también que, bueno, en el deporte logran formarse no solamente en equipos, sino también formar amistades, que quizás dentro de los barrios o de los territorios, la persona que se llevaba mal con tal, el fútbol hizo que las una. Eso para vos, Moni, y bueno, vos, Joa, también. ¿Qué cosas te motivaron a que, o te motivan hoy en día para seguir con la militancia, digamos, dentro del rugby, y bueno, generar que no sea tan clasista el rugby también, ¿no? Porque hay que ser sinceros y sinceras que no todas las personas tenemos acceso a todos los deportes desde el primer momento. Entonces, no solamente por una condición de si sos hombre o si sos mujer, sino también si tenés las oportunidades económicas para poder ejercer ese. Bueno, básicamente lo que a mí me impulsa es todas las pibas y las nuevas generaciones. Más que nada, me siento muy, muy, muy inspirada por la manera, la frescura de las pibas más chiquitas. A veces cuando te dicen como quieren aprender de vos, o tenés las nenas en infantiles o en juveniles, ¿viste? Te dicen, ay, yo te veo a vos y vos corres y vos... Y decís, las pibas están mirando esto, o sea, nada de lo que hagamos va a ser en vano. Entonces, trazar esa meta de que a mí me fue re difícil, digo, después de 15 años transité muchísimo, llegué a muchos lugares, pero aún así me costó un montón, digo, no fue fácil, todas sabemos y todos sabemos que es re difícil hoy. Ojalá no sea así tan difícil, ojalá la estructura que podamos construir ahora sea para que las pibas, les pibis, jueguen, se diviertan y decidan lo que quieran ser y lo que quieran hacer, crear. Digo, que solamente se preocupen por eso, por divertirse. Entonces, quizás para mí y es un poco lo que decía Mónica y vos, Tana, que lo primero que nos sostiene es esta cuestión de desmitificar de que las pibas no podemos, las pibas y les pibis, las disidencias, ¿no? Que no podemos trabajar juntas. Eso era algo que era muy, 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 estaba muy enquistado, ¿no? Las pibas les gusta el puderío, ¿no? Eso tuvimos que, todo el tiempo lo trabajamos, digo, somos todas adultas decidiendo hacer algo, y no tenemos problema en eso. Si las pibas aman el fútbol, si nosotros amamos el rugby, si todas amamos la militancia, digo, tenemos un montón de cosas que podemos compartir, y nos armamos y nos aferramos a esas cosas para construir cosas mejores. Entonces, creo que es la inspiración de las pibas que vienen, y además seguir abrazándonos más fuerte y más de la mano entre nosotras, para seguir rompiendo también nuestros propios esquemas, lo que nos dijeron que no podíamos hacer. Es como que ahora nos miramos y decimos, bueno, posta me van a venir a decir que yo no puedo hacer esto, posta, mira, sentate y mira. Ahora medio que estamos en esa, ya no estamos respondiendo ni siquiera a cosas que nos dicen, a cosas, ya está, estamos en una, y que quien quiera sumarse, que se sume. Paso la palabra a Moni. ¿No? Está muy bien, a ver, pensando cómo complementar lo que decís, porque lo que decís está pero buenísimo.
Y aparte pienso como que qué bueno que podamos juntar fútbol y rugby, ¿no? De mujeres y disidencias o diversidades, ¿no? O múltiples identidades, sería un golazo eso. Pienso que lo que nos sigue motivando, ¿no?, a ir al barrio, a estar, es porque la injusticia siempre nos va a doler, digamos, siempre nos va a apretar el zapato. Eso es lo que no queremos y entendemos que estos espacios deportivos son para transformar. Si fuera simplemente tirar la pelota un rato y tomarte el palo, que eso sería muy sencillo, y después decir, no, ¿por qué? Yo que soy tan buena, voy al barrio a salvar, ¿no? Y esos discursos que hay a veces desde el deporte, de te saco de la calle, ¿no? Como un lugar iluminado, desde acá arriba, eso genera más brecha y deja las cosas como están. Y la verdad que no queremos las cosas como están. Entonces, al barrio seguimos yendo y seguimos armando esto con las pibas porque queremos cambiar las cosas, ¿no? Justamente. Y a mí algo que vengo observando desde hace un tiempo y que me emociona mucho es que considero que los feminismos en Argentina se han popularizado los últimos años, que cuando mi generación éramos más pibas, el feminismo era mucho más blanco, académico, ¿no? Y si querés excluyente, no entrábamos muchas ahí. Y ahora que veo miles y miles de pibas en la calle y todo lo que pasa en los encuentros plurinacionales y demás, siento que de alguna manera el deporte entró en agenda del movimiento de mujeres. Digamos, hace unos años, no tantos, era impensado que desde el movimiento de mujeres se hablara de deporte, de fútbol y de rugby, como estamos hablando ahora, y espacios que se cruzan, ¿no? Y la interseccionalidad y todas las opresiones, ¿no? Y lo que hablamos siempre. Entonces cuando me encuentro con pioneras, las que jugaron el Mundial 71, que tienen hoy más de 70 años, y jugaban a la pelota en los años 60, cuando realmente eran marcianas, y no se llamaban feministas a sí mismas porque no lo sabían, digamos, no lo conocían, y lo que hacía era muy feminista. Y ahora observo cantidad de pibas que empiezan a jugar al fútbol o empiezan a jugar al rugby por feministas, digamos, ¿no? Al revés. Y se cruzan esas generaciones. Bueno, es de una potencia increíble. Creo que no es exagerado, digamos, hablar en este momento de un movimiento social, de mujeres y diversidades alrededor del deporte, porque luego de los encuentros plurinacionales, sobre todo de Trelew para acá, se arman coordinadoras, se arman espacios feministas en los clubes. En La Plata el año pasado éramos una columna de casi 5 cuadras, de espacios de muchísimas compañeras, compañeros que militan el deporte desde el feminismo. Entonces la verdad, que si no te motiva todo eso, estás medio muerta, o muerte, no sé, estás lista. Habría que volver a casa, ¿no? Y creo que es un momento histórico único, para patear esta estantería, como decía antes, y pensar en un deporte con muchísima más equidad, mucho más justo, y con una cancha donde todos los cuerpos sean posibles. Bueno, te convocamos, Yamil, por todo tu activismo. Es muy interesante todo lo que venís haciendo. No sé si querés resumir, hacer una introducción sobre toda tu trayectoria, y después pasamos a nuevas masculinidades, o bueno, vos le llamás masculinidades abyectas, pero... Híbridas, ahora lo comento. Dale. También nos pueda contar a dónde da los talleres. ¿Y a quiénes van dirigidos? ¿Quiénes? Bueno, recuérdame las preguntas porque no las voy a poder retomar, porque aparte las compañeras dijeron tanta pavada las compañeras que me anoté demasiadas cosas yo. Sí. O sea, no, estoy como no sé por dónde arrancar. De hecho empecé 1, 2, 3, porque un montón. Y primero agradecerles a ustedes por el espacio, por generar estos espacios, por seguir haciendo territorio virtual, que esto es rarísimo, pero tenemos que llegar a los territorios de nuevo. Y venía escuchando, ¿no? Esto que decían las compañeras, tanto la cancha de mujeres, como lo que decía también Soa respecto de las niñas más despiertas, digo, ¿no? Es una conquista de las compañeras, digo. La escuchaba Mónica, de hecho voy a aprovechar para agradecerle, porque Mónica hablaba de que en los 90 era activista del Frente de Liberación Homosexual, con lo cual yo como activista marica, o sea, de la CHA dijiste. Digo, yo como activista marica, digo, tengo que agradecerte de que fueron ustedes quienes pusieron el cuerpo y habilitaron la lucha para que nosotras la sigamos, y ahora estamos nosotras habilitándola para quienes siguen, porque eso tiene que ver con los activismos.
nosotros no hacemos esto por nosotros, porque no vamos a ver tantos los resultados. Es para que las generaciones que vengan tengan un poco menos difícil el camino, no más abierto, sino menos difícil. Digo, respecto de lo que venían hablando, me gusta que Mónica decía esto de ocupar la cancha. No quiero hablar de algo que ya saben, pero hasta el día de hoy las feminidades y diversidades sexogenéricas somos violentadas en los barrios cuando ocupamos la cancha. A las pibas las sacan a patadas, a piedrazos. Entonces, la palabra ocupar la cancha me parece que va muy de la mano con algo que dice una maestraba, la doctorando honoris causa Marlene Guayar, con respecto a que las travestis toman el micrófono, toman la palabra. Dar la palabra es un acto subordinante. Las compañeras van y toman el micrófono y las compañeras van y toman la cancha. Eso me parece muy, muy potente con respecto a lo que venían hablando. Después, como futura psicóloga, el juego. Digo, el juego es fundamental en la constitución que tenemos, no solamente de lo colectivo, sino también que muchas veces es el refugio de otro tipo de violencias, violencias en los hogares, violencias en las casas que no llegan a ser hogares. Digo, la falta de institucionalización en la educación pública, la falta de acceso a la educación, y muchas veces es el club, son los compas del barrio y del equipo lo que te da esa pertenencia de grupo, ¿no? Y venía pensando, para quienes no me conocen, yo aparte de ser activista y promotora territorial, trabajé 2 años en una clínica de internación por consumo problemático con más de 50 masculinidades, y durante un año todos los martes y los jueves íbamos a la cancha, al descampado de enfrente, a que despotriquen un poco estas masculinidades encerradas. Y fueron 2 años de estar con ellos ahí. Digo, algunos jugaban, otros no jugaban. Yo igual les decía, dale, vamos al sol a tomar unos mates, y charlábamos, hacíamos cuestiones, hacía intervenciones al hecho de que mientras los compañeros jugaban a la pelota, yo estaba con un grupo de varones en la vereda y era cada vez que pasaba una feminidad, interpelar los micromachismos, la violencia de género en la calle, pero más allá de esto quería contar algo como marica. Después de 2 años de estar con ellos en esa situación, un día me animé y jugué a la pelota. La primera vez que jugué al fútbol fue hace 1 año atrás, a los 30 años. Había algo del rol que yo estaba cumpliendo ahí como operadora socioterapéutica, con un ambo, que más o menos me protegía, Yo a ellos los veo que se cagan a patadas y se lastiman, y se quieren, pero se lastiman muchísimo los varones. Entonces había algo de ese ambo que a mí me decía, ok, hay algo de protector acá. Nunca me divertí tanto de ver a estos pibes, que yo los tomo como compañeros, nunca los tomé como algo... no eran acompañados, eran compañeros, porque 2 años todos los días, verles la cara de emoción de querer venir a hacerme un gol, se estaban divirtiendo conmigo, y yo me estaba divirtiendo con ellos. Obvio que me hicieron un gol porque tenía las patas así abiertas, no sabía lo que era el caño, bueno, me mandaban a atajar y no me avisaron que las piernas van cerradas, pero no me avisaron eso, pero les atajé un gol muy maricón, tirándome tipo así, y uno dice, ay, que te atajé el gol, le digo. ¿Cuál es el sentido del juego? ¿Ser macho o meter goles? Y eso también tiene que ver con estar en el territorio y con ocupar, De vuelta, fue algo de la protección que me daba mi rol y de que sabía que ellos no me iban a violentar, pero me pude divertir un montón con ellos en esa situación. Y fue hermoso darme cuenta de que, claro, nos están expulsando de los deportes por esa violencia que hay que encarnar justamente. Y venía pensando con esto de lo que decían las compañeras en cuanto a los micromachismos, y creo que es por ahí. Una de las puntas, si bien tenemos la ESI, que hay que seguir luchando, hay algo que tiene que ver con lo que sostenemos día a día, y es los micromachismos, que son estos pequeños chistes, que en realidad no son chistes, sino que son herramientas de dominación justamente, que nos van ubicando en el lugar. Decirle a una compañera, directamente dejar pasar primero a una compañera del colectivo, ya tomarla como débil, es como asumir un montón de cuestiones que siguen reforzando los lugares en los que nos quieren ubicar dependiendo de nuestras genitalidades. Entonces me parece importantísimo esto, colectivizar y seguir ocupando los espacios, siempre en colectivo, porque solas somos presa fácil, pero juntas, no importa el resultado, juntas somos potencia. Bueno, los talleres que estás dando sobre masculinidades, ¿para quiénes están dirigidos? Si solamente es para hombres cis, si los das en diferentes instituciones, si te ha pasado de que te llamaron desde organizaciones sociales, bueno, mirá, me están violentando, necesito que vengas a dar un taller sobre masculinidades. Entonces, contanos primero qué es nuevas masculinidades o masculinidades abyectas. Bueno, lamentablemente el taller de masculinidades nace por una demanda social.
En mi caso en particular, el taller que yo doy de masculinidades nació en la Facultad de Psicología en la UBA, o sea, no en un barrio, en un lugar académico. En la Facultad de Psicología de la UBA, que su cupo es ampliamente femenino, porque la psicología es una carrera feminizada, digo. Así como Soa decía que el padre le decía, ¿vas a jugar al rugby? Bueno, nuestra querida Alicia Stolkiner, psicóloga asesora del presidente, contó hace poco que ella quería ser médica, y le dijeron que no, porque era de hombre, imagínate. Y estudió psicología, digo, y es obviamente una epidemióloga de la hostia hoy en día y está constantemente en contacto con la medicina, pero digo, también en esas profesiones, retomando, era una toma feminista. Eran todas compañeras haciendo política, compañeras de Barrios de Pie, compañeras de Libres del Sur, un montón de compañeras de psicología, y se encontraron con varones en toda la facultad, estorbando, obstaculizando y además violentando. Porque cuando estorban y obstaculizan, ¡buah! Pero encima de eso, cuando violentan, es peor todavía. Entonces los varones no entendían que medir 1,85 como mido yo y tener barba ya es una performativización de la masculinidad. Y gritarle a una compañera no es hacer política, es ser violento. Entonces las compañeras dijeron, vamos a explicarles cuáles son las formas de hacer política fuera del cis-heteropatriarcado. Pero no lo vamos a hacer nosotras porque no somos capacitistas. Que lo haga la marica, dijeron, y me cagaron. Y acá estoy. Se cagan de la risa. Fueron meses de mucho sufrimiento y dolor porque yo no quería hablar con estos chabones y de repente me empecé a amigar porque empecé a entender de que había un montón de compañeros con los que podíamos trabajar. Entonces, pasé de la universidad a ser convocada por organizaciones sociales compañeras que nos llamaban porque estaban aplicando los protocolos del 2015 y 2016. Cuando en el 2015 y 2016 en una organización un compañero era denunciado por abuso o por violación, se activaba un protocolo en el cual dentro de todo esto había una actividad obligatoria para las masculinidades. Y ahí íbamos nosotras a hacer los talleres. Después fue tanta la demanda que lo empezamos a ampliar, no era solo para cisvarones, era para masculinidades. Y después fue abierto a todo público, porque era muy grande la necesidad de problematizar sobre esto. Hace 2 años que vengo haciendo los talleres y recién este año empecé con la modalidad virtual porque es imposible hacer algo en los territorios y dejar de trabajar, no vamos a dejar de trabajar, porque el patriarcado no descansa, básicamente. Así que nada, sigo haciendo los talleres de manera online, la información está en mi perfil, y nada, es importante que si son parte de una organización social, de una organización barrial, me escriban, porque es importante que podamos tejer esas redes, y se arma un taller especial, se arma una capacitación, no importa, un conversatorio, lo que fuera que pueda poner en tensión y podamos dialogar de esto, porque hay que empezar a habilitar sobre todo la palabra para empezar a hablar. Esto de lo que decía Soana de Fernando Báez Sosa, el pibe que fue asesinado por este grupo de pibes en la costa, o sea, la respuesta es básica, digo, ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿quién es responsable? Porque también se juega esto del rugby. Bueno, las compañeras que juegan al rugby no matan. Básicamente era la respuesta, así que ahí ya tenemos la cuestión más clara todavía, clara es racista, perdón, la cuestión más definida todavía, entonces es pensar que lo peligroso acá es la masculinidad hegemónica, digo. No es ni el deporte, ni el alcohol, porque las pibas borrachas tampoco abusan en manada de pibes tampoco, digo. Entonces es la masculinidad el factor de riesgo. Pero frente a la pregunta de quién es responsable, a mí me gustaría interpelar a las personas que nos están escuchando, porque primero es responsable la persona que le pateó la cabeza, pero también es responsable la persona que estaba alrededor y no hizo nada, la persona que filmó y no frenó, las personas que estaban en la calle y no frenaron, los dueños del boliche que los largaron a la calle, la yuta, la fuerza represiva del Estado que en vez de estar ahí para cuidar, no estuvo, la familia de esos pibes, el colegio, el jardín de infantes y el club de rugby. Nadie detectó violencia en esas personas, entonces es muy fácil que cuando unos pibes matan a alguien, nos lavamos todas las manos y decimos, ahí están, encima usan esta palabra, los enfermos. No, son hijos sanos del patriarcado. Dejemos de patologizar la violencia, porque si no parece que son monstruos a los que les crecen colmillos y salen de noche como vampiros. Y son personas totalmente normales. Son hombres blancos, normales, de clase dominante, que funcionan, no, de cualquier clase en realidad, que funcionan en sociedad, digo. Entonces tenemos que visibilizar eso porque después, frente a un femicidio, el femicida no ve el delito que cometió, porque de verdad no ve el delito que cometió. Y eso tiene que ver con el tipo de educación que recibimos. Y ahí es donde Sí, me meto. femicidios y travesticidios también. Exacto, femicidios y transfemicidios y travesticidios. Y tiene que ver con... Que te corte un segundo porque hay un, y después seguro quizás nos pasamos, hay un mensaje que nos llega de Vero, que es una coordinadora del área de Virrey del Pino, que dice, qué bueno poder cambiar esas desigualdades. Recuerdo que cuando era adolescente me escapaba para jugar al fútbol, ya que mi mamá no me dejaba porque me decía que era juego de varones.
y para ella era comportarme como una machona. ¿Querés? Bueno, esto también ayuda mismo en los talleres de las nuevas masculinidades o de las masculinidades en sí, ¿no? De romper un poco con estos estereotipos, y también es lo que trabaja la educación sexual integral. Por eso quería que nos comentes vos cuál es tu proyecto, que creo que también va a cambiar un montón, y es algo que nosotras, nosotres y nosotros desde la Universidad Popular venimos haciendo, desde la ESI en casa, la ESI en comunidad, de forma colectiva, que la hagamos entre todos, que podamos partir a partir de la centralidad y de la identidad, de no imponer, Entonces, me parece muy interesante tu proyecto de educación sexual integral, que va más o menos de la mano con nuestra idea de ESI. Arranco por ahí y haceme acordar lo de masculinidades híbridas, que la pateé 3 veces, pero de colgada que estoy. Básicamente nos dimos cuenta que no alcanzaba únicamente con aplicar la ESI, digo, en las instituciones, porque hay muchos pibes que no están institucionalizados, digo. Si bien la educación es un derecho, entendemos que no todos acceden, y aparte de eso, en base a la ley Micaela, que la ley Micaela es obligatoria en los 3 poderes del Estado, bueno, y donde no está el Estado, y en lo privado, y en lo no institucional, y en los barrios. Entonces la ley Micaela y la ESI tenemos que llevarla al territorio, pero también por fuera de lo institucional, porque no todos están institucionalizados. Y tampoco queremos que todos lo estén, digo, ¿no? Porque algunas instituciones son bastante polémicas. Entonces digo, ¿por qué no armamos un plan territorial para que cada uno de los promotores pueda aplicar esto en su territorio, con sus particularidades y con sus interseccionalidades? Porque como decía la travesti Loana Berkins, no es lo mismo ser una trans en Noruega que ser una travesti boliviana viviendo en Buenos Aires. Entonces, cuando Loana Berkins dice que las travestis son una identidad cloacalizada, se refiere a que si en este mundo es difícil ser negre y trans es peor. Si ser pobre es difícil, ser pobre y trans es peor. Y si ser, no sé, judía y trans, gordo y trans, digo, siempre es lo peor, es lo abyecto y es lo cloacalizado de todo el resto de las identidades. Entonces, si sabemos esto, es en el primer lugar en el que tenemos que ir a intervenir, básicamente. Y a mí me gusta mucho esto del taller de la ESI, ¿por qué? Porque pensaba, ¿cómo acompañamos esto a lesadres que están involucradas, que quieren acompañar esto y hacen agua porque sus hijos les hacen preguntas que no tienen respuestas? No que ellos no la tienen, que no existen. Si una niña de 5 años te dice, mamá, ¿por qué solamente hay hombres y mujeres? Y vos quedás así, bueno, ¿para dónde voy? Decirle, no tengo idea. Vamos a googlear juntos y enseñarle a tu hija a googlear información, a adquirir información. Vamos a algún lugar, busquemos esto. Decirle, no sé, y construyan juntos una respuesta, digo, ¿no? Entonces, sí, la partiendo idea es de la premisa, disculpa que te interrumpa, partiendo de la premisa de que no tuvimos educación sexual integral, que nuestros padres no tuvieron educación sexual integral. No, porque digo, ninguna de nosotras 5 tuvo educación sexual integral, o sea... Imagínate, no sé, las compañeras como Mónica, si hubieran tenido educación sexual integral, o sea, ni estaríamos acá nosotras, estaríamos así en la playa, disfrutando de las, ¿entendés? Porque es justamente por eso que nos quieren desarticulares, para que no entendamos que tenemos una historia en común. Todas las comunidades de Latinoamérica tenemos algo en común que justamente tiene que ver con eso, nos rompen la interseccionalidad, pero acá estamos, digo, ¿no? Tejiendo esta matria de poder reconectarnos con nuestras historias, para saber también no solamente de dónde venimos, sino hasta dónde estamos yendo. Porque es desalentador entender, digo, es desalentador no ver las conquistas. Nos falta un montón, pero lo que tenemos también es un montón. La ley de educación sexual integral, la ley de identidad de género, las pibas copando una cancha, digo, falta, un montón, pero se hizo, Porque si no parece que no vale la pena hacer nada. Sí, comprometámonos, que vale un montón. Y ahí voy con lo de masculinidades híbridas, ¿no? A mí me parece que nuevas masculinidades es una forma muy fácil y rápida de sacarse de encima algo feo. No, yo no soy esa masculinidad, yo soy una nueva. ¿Y qué tiene de nueva? ¿Qué será? ¿Que no viola y no mata? Es polémica la palabra nueva masculinidad. Yo les hago un chiste y les digo, parece el nuevo flan con dulce de leche. ¿Qué tiene? ¿No tiene Monsanto? O sea, no es nada. Entonces, hablemos políticamente. Primero estaría bueno que las masculinidades, sobre todo cis, se organicen y nos digan ellos cuál es su agenda. Porque si no están esperando que les hagamos la tarea, digo, ¿no? No es la misma la agenda que tiene una marica, que la agenda que tiene una traba, que la agenda que tiene una cismujer, que la agenda que tiene un varón trans. No es la misma agenda. ¿Y los pibes cis qué agenda tienen? Ninguna. Por ahora ninguna, digo. Porque lo que hacen justamente es, a mí me pasa que yo intento hacer un taller en el cual dar algunas herramientas o algunas preguntas para sembrar una semillita de trabajo. Si doy un taller en un colegio, que en ese colegio queden 4 o 5 personitas trabajando. Es una bocha 4 personas trabajando. Pero ¿qué pasa?
las masculinidades que se acercan a los talleres o a los grupos de trabajo generalmente están o esperando que una cismujer les haga, qué lindo el nene que no golpea y no violenta a nadie, o están esperando que haya una marica o una torta que les haga la tarea y les diga cómo ser buena persona. Cuando se dan cuenta que eso no es así, se van. No soportan la angustia de los feminismos en el cuerpo. A nosotras los feminismos nos rompieron al medio. ¿Y quién nos reconstruyó? La manada, la colectividad. Eso también, la manada hay que recuperarla porque es una palabra nuestra. Hacer manada y hacer cuerpo. Y a nosotros cuando aparecieron los feminismos, yo cuando la escuché a Gaby Mancilla en el 2014, yo dije, ahí me di cuenta que yo no era una persona cis. Cuando la escuché a Gaby hablar de su hija, me explotó la cabeza. ¿Y qué se creen? ¿Que es una angustia? A los varones cis le digo. ¿Qué se creen? ¿Que no nos voló la cabeza a las compañeras entender lo que es la etiqueta mujer como una etiqueta política? Digo, y todos los días, obvio que es con angustia. Y no se quieren angustiar. Porque yo siempre digo, a nosotras nos une la búsqueda de derechos. A nosotros nos faltan derechos. ¿A ellos qué los une? ¿Entregar privilegio? ¿Quién se reúne para entregar un privilegio? Entonces, así como a las pibas en el 2015 las unió el a mí también, ellos también tienen un yo también, pero su yo también es más polémico. Porque las pibas en el 2015 decían, a mí me abusaron, y ellos tienen que decir, yo abusé. O buscar otra palabra, digo. Pero tienen que empezar a hacerlo, porque van a empezar a ser varios los que digan, yo también. Yo también, digo. Y una de las herramientas que es la ESI justamente es para detectar los abusos en las infancias, porque entendemos que 8 de cada 10 niñas es abusado en su hogar. Entonces necesitamos poder llegar a esas personas, necesitamos poder llegar. Y la única forma de llegar es comprometiéndonos, desde el lenguaje por lo menos. Muchas gracias. Gaby. El compromiso colectivo, sí. Esta pregunta es para las tres. En realidad comenzaba como, nos la pasaron como un consejo, ¿no? Pero en realidad sería más que todo, ¿qué herramientas, ¿sí? ¿Qué herramientas podríamos y podrían ustedes en este momento brindarnos para terminar con ese miedo, con esa angustia que muchas veces las compañeras que están en los barrios que quieren jugar al fútbol, al rugby o a cualquier otro deporte, ¿no? ¿Cómo pueden hacer? ¿Sí? ¿Qué herramientas le podemos brindar para que, bueno, para que este miedo se termine y esta discriminación la podamos trabajar y erradicar, ¿no? En conjunto? Entonces, bueno, eso. ¿Qué consejos, o en realidad más que consejos me parece que herramientas? ¿Qué herramienta podemos brindarle a las compañeras? Sí, a ver, arranco porque se me ocurre así como algo que se me viene a la cabeza y creo que es lo que estuvimos diciendo de alguna manera las tres, ¿no? Es la grupalidad, digamos, no hay otra forma que no sea la grupalidad, y después cada barrio tiene su forma y su particularidad para construir esa grupalidad, no hay una receta y no es un barrio igual a otro, ¿no? Creo que eso también es muy importante. En Ciudad de Buenos Aires, cuando se habla de las villas, se generaliza, y no es lo mismo la Villa 31 que la 21, o que la 1114, o Lugano, o Soldati, o todas las barriadas, no es lo mismo. Entonces me parece que hay que hacerse la pregunta, y por eso la educación popular, y tiene que haber espacio para esa pregunta, y poder habitar esa pregunta, es bueno, ¿cómo nos hacemos grupo? No hay otra manera, y creo que en los barrios se sabe perfectamente cómo hacer grupo. Alguien dijo que la pandemia y todas las situaciones de zozobra que pasamos en los barrios populares se enfrentaron con organización colectiva. Yo estoy segura de eso. Nada que el gobierno de la ciudad haya hecho fue bueno para los barrios, nada. Y hablo solo del recorte que tengo, no de esta realidad que conozco. En los barrios estamos sobrellevando la crisis sanitaria por la organización popular. Y la organización popular da clase de cómo se construye poder, de qué manera podemos sortear obstáculos. Entonces, para un grupo de pibas, pibis, la forma de ocupar el territorio, que son las canchas, o los lugares donde podemos hacer deporte, la cancha es el espacio público por excelencia en el barrio, es donde pasa todo, es con grupalidad, ¿no? Si nosotros hubiéramos sido 2 o 3, no hubiera sido posible eso. Pudimos cuando éramos muchas. Y me parece que es eso, y que cada camino para cada grupalidad lo va encontrando cada grupo de personas, ¿no? Y ahí me parece que es clave sentarse, agruparse, preguntarse,
y que esa palabra circule, ¿no? Recuperar la palabra como una herramienta fundamental, ¿no? Entonces, me decís lista de herramientas, palabra, espacio y grupo. Me parece que es así. Gracias, Moni. Joa. No tengo que agregar mucho más a lo que dijo Moni, que la verdad comparto plenamente la grupalidad. Nada, lo que más deseamos es que las pibas, les pibis se acerquen. Primero ya es un gran avance que quieran y estén decidides a realmente ejercer esa libertad. Digo, yo quiero ir a jugar al fútbol, yo quiero ir a jugar al rugby, yo quiero creo que es lo más valioso, que es con los miedos que hemos convivido todas nosotras, todos, el miedo a no poder hacerlo, no voy a poder, ¿no? Digo, ya animarse y estar en ese lugar es un gran avance. Y después que se animen a ir a los clubes, y si no hay ahí en los clubes, que empiecen a preguntar por qué, empiecen a juntar pibas, a ver, a sumarse. También es una responsabilidad de los clubes estar a la altura de las circunstancias, ¿eh? También tenemos o sea, los clubes de los barrios, los clubes más grandes también, por supuesto, pero digo, tienen una responsabilidad muy grande porque, tienen que estar a la altura de las circunstancias y tienen que responder a las demandas sociales que hay. Ya no podemos permitir que en las instituciones no se nos tengan en cuenta a las mujeres, a las disidencias. Ya nos cansamos de pedir de buena manera, ya golpeando la puerta. Cuando no me abren la puerta, ya me queda nada más entrar y romper todo y quedarme de prepo. Entonces, bueno, ojalá todos estos espacios que estamos abriendo sean las puertas que rompemos para que los pibis se queden, entren y florezcan. Me parece que es eso el punto final y la reflexión. Gracias, Joa. Yamil, ¿algo que nos quieras compartir? Sumamente de acuerdo con lo que dicen las compas, sobre todo lo primero con respecto a la grupalidad, es importantísimo porque ahí está la potencia, digo, ¿no? Porque no sé si no nos van a dar el golpe, pero va a doler menos si somos varias. Mirá si nos ha corrido la policía, ¿eh? Duele menos cuando somos muchas que cuando somos una sola porque te agarran y te la dan, pero pienso en esto de la organización y voy a decir algo, yo no soy parte de Barrios de Pie, pero el otro día hablé de la movilización que hubo de las compas y los compas de Barrio de Pie en el Ministerio de Desarrollo Social y hablaba justamente de eso, de la organización, de lo importante que era, porque el mismo día había una multitud de personas desorganizadas, antiderechos, en el Congreso, gritando, no sé qué hacían, odio básicamente, y al mismo tiempo a las compañeras y los compañeros reclamando organizadamente, con protección, con compañeras que pasaban alcohol en gel, con distanciamiento social, quietes, digo, organizades, armando una columna, y también reclamando esto, reclamando que las compañeras que están bancando la olla tengan un sueldo, digo, están laburando gratis. Entonces también es la organización política, no importa cuál. Bueno, sí. Que no sea de derecha, por favor. Pero no importa, claro, no importa la organización, no importa por qué luchen, importa que luchen por algo, digo. El Pepe Mujica decía, no tener un propósito en la vida, ¿por qué luchar? Es como es una vida pagando impuestos. Digo, ¿para qué viviste? No importa que defiendas las semillas, defende algo, porque ahí te vas a comprometer, digo, y vas a poder interseccionar las luchas. Eso es lo importante, que nos interseccionemos. Ahora estamos escuchando a las compañeras de las naciones originarias, a las compañeras Mapu, que están resistiendo en Bariloche la represión por parte del Estado, digo, y cuando todo esto colapse, que va a ser dentro de muy poquito, vamos a tener que volver a los territorios, digo, y quién más que los movimientos populares, porque cuando la compañera dice el saber popular, es esto, si en un barrio se organizan para ver cómo hacemos para que las pibas, ya están construyendo conocimiento, eso es un montón, y no nos lo validan, porque como no tenemos secundario básico, que vengan a revolver la olla y van a saber cuántas cosas podemos aprender ahí. Bueno, muchas gracias a todas y a cada una de ustedes. La verdad que esta entrevista me dejó con la piel de gallina, sobre todo por un montón de cosas que a veces desconocemos o que están invisibilizadas y por todos sus conocimientos y luchas y activismo. Y desde la Organización de Barrios de Pie y desde la Universidad Popular, les agradecemos que estén acá. Gaby.
Bueno, sí, también agradecerles desde el área de educación de Barrios de Pie, desde la universidad, Barrios de Pie. La verdad que es un placer escucharlas, es mucho conocimiento, a la vez también es todo lo que ustedes contaban, ¿no? Este trabajar colectivo y a la vez también comprender lo que decía Yamil, que muy bien lo marcaba, que las compañeras día a día ponen el cuerpo a la cuerpa para sostener diferentes comedores y merenderos, y a la vez también esto de que si sin ellas no sería posible. Así que bueno, ahora... ¡La alegría, alegría, mi corazón!